hay indicios de corrupción pública, no rinde cuenta de los $300, no rinde cuenta de las compras gubernamentales. Hoy la Corte de Cuentas dio otras declaraciones porque el ministro de Agricultura no rinde cuenta sobre la entrega de los paquetes y el ministro dice que necesita que le den tiempo y la Corte de Cuentas está diciendo que le resuelva la información sobre la entrega de paquetes. Dice que no tiene personal para eso. Es decir, aquí hay una confusión en el manejo de los recursos. Puede haber corrupción, hay indicios y violaciones al orden legal. Y un presidente que insulta a cualquiera que lo adverse, lo insulta de manera inmediata. Lo otro es la crisis económica, que tiene que ver con factores internacionales, con la pandemia, pero también con una mala política del gobierno. El Banco Central acaba de decir que la economía va a tener un descenso de menos 8.5%. O sea que la producción de bienes y servicios va a disminuir en 8.5%. Esos son cientos de millones de dólares. Una cantidad enorme de producción menos que el año pasado. Porque las empresas muchas están paralizadas y el sector informal también está muy afectado. Ya hay la pérdida de 64.000 empleos formales, ya sacó el dato del Seguro Social, pero en el sector informal hay más pérdida de empleo, hay más de 2 millones de gente que trabaja vendiendo en la calle en microempresas y esa gente le ha caído el ingreso. Eso es tremendo. Se calcula que pueden perder el empleo 246.000 o 248.000, creo el dato, personas que trabajan en el sector formal de la economía. De 850.000, 248. Estamos hablando de casi el 30%. Todos los sectores están bajando la producción, la industria está frenada, la construcción, comercio, servicios en general, el sistema bancario, están disminuyendo las personas que cotizan en las AFP porque se está perdiendo el empleo, han caído los ingresos ahí. Las personas más afectadas son las que pierden el trabajo. Y también ya se está dando, han caído las exportaciones, 23%, casi 24% entre enero y mayo, la parte de la producción nacional que se vende fuera, menos entrada de dólares, más daño para empresas exportadoras que pueden despedir personal, y las remesas han disminuido un poquito más de 11%, que son ingresos de la gente. Estamos hablando de 260 y pico de millones de dólares menos hasta mayo, que eso era para la gente, porque la mayoría de las remesas van a hogares de bajos ingresos. Entonces tenemos congelados los salarios, hay empresas que están pagando menos, hay desempleo, menos ingresos de remesa, cae el consumo de la población, cae la venta de las empresas invierten menos al tener menos ventas y menos ingresos. Y por eso disminuye la importación de maquinaria y materia prima en más de un 20% en el caso de la maquinaria, el 14%, perdón, y la materia prima como un 10%. O sea que es una señal de que están produciendo menos. Cuando una empresa produce, trae máquina, materia prima de fuera. Al caer eso es porque hay menos inversión. Los ingresos del gobierno han caído un 13%, pero lo compensa el endeudamiento. El gobierno no tiene problema financiero porque tiene un endeudamiento fuerte. Y por otro lado, finalmente, en el tema económico, hay un dato muy importante que tiene que ver con la inflación, con el encarecimiento. Se está encareciendo una serie de productos básicos. Yo tengo aquí un cuadro, lo tengo a mano, de cómo estaba el precio del chile verde, el precio mayorista, ni siquiera el consumidor, sino del productor a mayorista. De ahí va al consumidor que sube de precio. Estaba a $11 el chile verde en marzo, el 20 de marzo, y para el 20 de junio a $30. Estamos hablando del saco de 170 a 190 unidades. Estamos hablando de un aumento de 173%. La caja de tomate de 325 a 350 unidades pasó de $8.89 a $15, aumento de 69%. La bolsa de whisky de 50 unidades de $15 a 25, 67% de aumento. El repollo de 60 a 100, 67% de aumento. El pipián aumentó 25%, la naranja 20%, el banano 20%, el frijol de seda 22%, el arroz nacional 14%. Para no dar más detalles, esto es lo que consume el pueblo. Todo eso que estoy mencionando es parte de la canasta básica. Porque hay otras cosas que si se encarecen no afectan al pueblo. Si se encarece el whisky, el pueblo no se afecta. El pueblo no bebe whisky. Pero estas cosas, o los perfumes, pero estas cosas son los alimentos diarios. Para un rico, este encarecimiento no es problema. Para una persona de bajo ingreso, esto es terrible. Entonces, ¿qué tenemos? Un país donde la emergencia sanitaria se ha prolongado mucho y el cierre de la economía, y eso no ha permitido aplanar la curva, siguen creciendo.
la mayor parte de los casos salen del propio sector público, de la gente que trabaja ahí, no es de la calle. Pero Bukele intenta seguir aplazando la apertura de la economía, quiere que se aplace. Y voy a cerrar con un dato importante. El 16% de los municipios del país no tienen casos de contagio y otro 11% solo tiene un contagio, uno. Y hay un 24% de los municipios que tienen entre 2 y 5. ¿Qué quiere decir eso? El 16% ningún caso, el 11% un caso y el 24% entre 2 y 5. Estamos hablando del 51% de los municipios, si sumo 16, 11 y 24, que tienen condiciones óptimas para la apertura económica, siempre que se apliquen las medidas preventivas adecuadas. Pero esos datos no le dicen nada a Bukele. Él se dedica a difamar a quienes lo critican, a difamar a quienes le quieren poner paro a su desafuero, seguir insultando a la oposición, seguir cerrando la economía. Al ritmo que vamos, habrá más muertes por hambre que por coronavirus. Entonces, ahí están los tres problemas del país: la crisis sanitaria, la crisis institucional creada por el presidente, que por cierto hay algunos fallos de la Sala de lo Constitucional que no lo ha reconocido, como lo sabe Ocorpo para la gente detenida ilegalmente, ha reconocido fallos de la Sala, y ya sabe que dio un golpe de Estado en febrero. Es una crisis de funcionamiento del Estado, un gobierno y la ilegalidad, crisis institucional. Y el problema económico que se agrava por una prolongación excesiva del cierre de la economía, que no ha servido para nada, más que para que la gente pierda empleo, porque no bajan los contagios. Entonces los contagios no se resuelven cerrando la economía, está claro, ni van a aumentar abriéndose la economía. Si la gente va a trabajar en turnos a una empresa, 25% del personal el lunes, un 25% el martes, con las medidas adecuadas, con la separación adecuada, eso no aumenta los contagios. Los contagios están saliendo de los hospitales, lo está teniendo la policía, lo están teniendo los médicos, de ahí están saliendo, no de la gente que anda en la calle. Entonces, esa es la situación que tenemos en el país, muy difícil, porque este problema no aminora, sino que se sigue agravando. Sí, César, te saludan aquí de Canadá esta audiencia. Algunos de ellos indican que estuvieron presentes hoy, escuchando la conferencia de prensa, y aquí he resumido aquí algunas cosas. 2 puntos nos dicen. Decían que no hay plan. El gobierno no tiene plan, decían, no tiene plan económico, no tiene plan de salud. Pero desde aquí lo que vemos es que es lo contrario. Hay un plan ejecutado a perfección, y es un plan de cara a las elecciones de febrero, en donde el presidente quiere tomar por completo y total el legislativo, y por eso es que se mueve en esta dirección. Tal vez nos ayuda César, aquí tenemos algunos nombres: Ricardo Hausmann, Miguel Arbelo, Sara Hanás Georges y JJ Rendón. Estas figuras son las que prácticamente están gobernando ciertos aspectos. Ricardo Hausmann, el economista de Juan Guaidó, él está encargado de la política económica, y nos dicen aquí que fue el que planificó el Ministerio de la Planificación durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, allá en Venezuela, en aquellos tiempos de un neoliberalismo radical. Eso es lo que están implementando en El Salvador. Quisiéramos ver si César tiene algún conocimiento al respecto de estos nombres que acabamos de decir, porque Miguel Arbelo y Sara Hanás Georges están aquí en Capres y son los que dan las órdenes de lo que se tiene que hacer en el Ministerio de Salud. De hecho, hay ya problemas con unos sindicatos aquí en el Ministerio de Salud que ya piden el despido de estos, a quienes llaman extranjeros, que nada tienen que ver en las políticas internas del gobierno. Pero dicen que Sara Hanás Georges es una veterinaria y es la que dice
cuántos muertos hay que poner en el reporte y cuántos no. Y por otro lado, la otra parte para César es, hablaba de un gobierno sin frenos. Es como un carro sin frenos, con un motorista que va, aquí ponen driver, pero obviamente driver en español es motorista, un motorista que va manejando el carro y el motorista está endrogado completamente. Entonces está sin gasolina, pero dice, la asamblea le puso gasolina a ese carro, sabiendo que el que manejaba era un motorista corrupto, un motorista que no tenía los 5 sentidos, y le dieron $3,000 millones. ¿Hay complicidad? ¿Será que la asamblea también es cómplice en este desastre? Bueno, ahí está César por ahorita, adelante. Bueno, mira, con respecto a los planes, me parece bueno el planteamiento que ha hecho la persona o las personas que dijeron que el plan es en las elecciones del 21. Eso es correcto. Cuando se dice gobierno sin plan es en el sentido de que no presentó un documento que le exige la Constitución de la República de plan quinquenal, porque la Constitución le exige a todos los gobiernos tener un plan por 5 años. Entonces, un documento escrito, con metas, con estrategias, con objetivos, etcétera. Eso no existe. Por cierto, ahí viola la Constitución. Tampoco existe el plan de desarrollo y protección social para los 14 programas sociales que están por ley y que esa misma ley le exige un plan anual. Bueno, Bukele eliminó 3 de esos 14 programas que están por ley y a otros le quitó dinero. Y eliminó a otros 11 programas que no están por ley. Y eso lo hemos visto antes. Entonces no tiene plan para eso. Tampoco tiene un plan de seguridad. No es cierto que tenga un documento de un plan de seguridad. Lo que presentó a la Asamblea Legislativa fueron unas láminas para solicitar un préstamo de $91 millones para la fase 2 que le aprobaron en diciembre. Esos 91 millones no lo he buscado. Y luego pidió 109 en enero para la fase 3 sin conseguir los 91 de la fase 2, que todavía hoy no lo ha buscado, a pesar de que la Asamblea le dijo búsquelo en diciembre, se lo aprobó que lo busque, y dio un golpe de Estado diciendo que le bloqueaban los 109 millones, que le duró 15 minutos. Bien, no es cierto que tenga un plan de seguridad, habla de control territorial, pero ya se sabe que ahí lo que hay es negocio con grupos delictivos. No es casual que en mayo, la primera semana, se dispararan los asesinatos de un momento a otro y de un momento a otro bajaron. Eso fue una señal. Mataron como 20 diarios o 30 diarios. Las pandillas le dijeron, ¿qué está pasando? Cúmplame. Y fue en el marco de la entrega de los $300. Entonces, no hay plan real. Lo que hay son pactos por ahí. Tampoco tiene un plan económico, un documento que diga este es el rumbo de la economía. Le dijo al Consejo de Ministros que se lo presentara, el Gabinete Económico, que se lo presentara y nunca se lo presentó antes de la pandemia. Dijo que iba a venir un profesional de Estados Unidos a ayudarle a hacer el plan de 5 años. Pasó el primer año, el profesional no vino y no se sabe de ningún plan. Entonces, no hay plan de salud tampoco, porque son decisiones a lo loco que va tomando, ni siquiera de apertura de la economía. Tenía que comenzar el transporte y él dijo no, se prorroga. ¿Sobre qué criterio? Si no toma en cuenta que hay 51% de los municipios donde la economía pudiera estar funcionando bien. Se lo han dicho, se lo han explicado. Entonces, en esa lógica no hay plan. Pero es correcto que él tiene su plan no escrito. Él tiene un plan no escrito. El plan es ganar las elecciones del año 2021. Bueno, políticamente tiene derecho a esa aspiración. ¿Qué es lo que quiere Bukele? Que Nuevas Ideas y sus aliados gana Cambio Democrático y 2 o 3 independientes que van a tirar logren reunir 43 diputados para tener la mayoría simple, mitad más 1. Con eso aprueban un montón de decisiones sin tomar en cuenta el resto de partidos. Bueno, esa es una aspiración política. El problema es que para lograr eso tiene que engañar al pueblo, porque eso no se va a lograr mejorando las condiciones de vida del pueblo. Él no está en esa lógica. El descenso de la economía comenzó el año pasado. El cierre de programas
programas sociales, el abandono de la reforma de salud, la crisis del agua del año pasado, la crisis del agua de enero, la crisis de salud, todo eso es previo a la pandemia.